Un segundo. Listo, ahí estamos. Gracias, perdón. Perfecto, entonces, como les decía, en esta oportunidad nos expondrá el doctor Marcos González Sánchez acerca de lo que es la protección jurídica de los sentimientos religiosos. Para ello, Octavio, si te parece, en primer lugar, te doy la palabra para que como director del instituto digas algunas palabras de bienvenida e introducción al tema. Bueno, muchas gracias, Karim, secretario del Instituto de Derecho Eclesiástico. En representación de esa institución, les doy la bienvenida. Buenas tardes, buenas noches a aquellos que están en el viejo continente. El tema que vamos a tratar, como lo indica el título, es el de la protección jurídica de los sentimientos religiosos, con una especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El tema de la protección jurídica de los sentimientos religiosos es actual, aparece frecuentemente, por eso se discute con asiduidad en el ámbito académico y también en la prensa. En Argentina, estos días, el mes pasado, tuvimos un ejemplo que fue una muestra de arte expuesta en el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, que generó, así decía el comunicado, tristeza e indignación por parte de la Iglesia Católica, ya que exhibía obras polémicas, por ejemplo, un Cristo crucificado representado como una mujer y con una cabeza de burro. Los ejemplos se multiplican. Recuerdo la ciudad de Mar del Plata, también en Argentina, hace unos años, en un bar se exponía una Virgen de Guadalupe, expuesta, caricaturizada como Marilyn Monroe, mostrando sus atributos. En Bolivia estuve hace un tiempo también una Virgen en ropa interior. Me refiero a muestras de arte, pero los ejemplos son variados. Comprende varias cuestiones, pero en definitiva nos hallamos frente al posible enfrentamiento o colisión entre dos derechos fundamentales, pilares en una sociedad democrática. Me refiero a la libertad de expresión y a las libertades de pensamiento, conciencia y religión. Englobo a estos tres derechos, tal como lo hacen en general los instrumentos internacionales. Las expresiones idóneas, por así decir, para generar agravio, pueden provenir no solo a partir de un discurso o del lenguaje en general, sino también desde la pintura, desde la cultura, la poesía, el teatro, la fotografía, el cine, así como de las más variadas manifestaciones artísticas. ¿Y cuál sería el objeto de protección? Precisamente el sentimiento religioso, es decir, todo lo que agravie verdades de fe, dogmas, lugares o símbolos sagrados, creencias, tradiciones que hacen a la identidad de una iglesia o confesión religiosa. Aquello que hiera la sensibilidad del creyente y también aquello que pueda lesionar la reputación de una entidad o comunidad religiosa. La ofensa podría ser a través de burlas, de discursos agraviantes, parodias, escarnios, profanaciones, humillaciones. Y los ejemplos aquí también pueden continuar. El terreno, como dije, es el de los sentimientos religiosos, pero como elemento a proteger, pero análogamente podría tratarse de expresiones racistas o xenófobas. En materia de libertad de expresión, creo que hay afirmaciones en las que muy posiblemente coincidamos. Primero, que la libertad de expresión incluye, por supuesto, manifestaciones que puedan ofender a alguna porción de la sociedad. En segundo lugar, sabemos que la regla es la prohibición de la censura previa y la admisión de responsabilidades ulteriores por eventuales lesiones causadas a terceros, lesiones a la intimidad, al honor o en todo caso a los sentimientos religiosos. Por otro lado nos preguntamos, ¿la libertad de pensamiento, conciencia y religión
¿Comprende el derecho a no ser molestado u ofendido en las propias creencias religiosas en caso de que ello ocurra por un discurso o por una creación artística? ¿Es lo mismo el lenguaje deliberadamente ofensivo que el hate speech o discurso de odio? ¿Cómo se calibra este último? ¿Debe tipificarse como delito el discurso de odio, de escarnio o de ofensa al sentimiento religioso? ¿Es distinto que el lugar donde se desarrolla una muestra artística que se considera agraviante de los sentimientos sea privado o sea gestionado por el Estado? Es decir, ¿es legítimo que el espacio público sea el vehículo para transmitir un mensaje ofensivo? ¿Qué lugar ocupa la laicidad o la neutralidad del Estado? En suma, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? No son preguntas sencillas de responder porque, como dije al principio, se trata de regular derechos fundamentales y sabemos que las limitaciones deben ser interpretadas con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos. Hoy en día, desde el Instituto de Derecho Eclesiástico, inserto en la Facultad de Derecho Canónico de la UCA, Universidad Católica Argentina, hemos convocado a un amigo, pero fundamentalmente a un especialista en el tema. Me refiero al profesor Dr. Marcos González Sánchez, que enseguida será presentado. Además de brindar un panorama general, el profesor González Sánchez se referirá en particular a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ostenta una rica jurisprudencia en la temática. Agradezco desde ya al profesor Marcos González por su disponibilidad y por compartir su ciencia, fruto de tantos años de docencia y academia. Karim. Gracias, Octavio. Entonces, ahora sí, a los efectos de presentar al profesor González Sánchez, por supuesto, además de la experiencia que posee en el tema del cual nos va a hablar, podemos decir que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense desde el año 1999, es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha desde el año 2002, también desde el año 2007 es profesor titular de Derecho Eclesiástico en la Universidad Autónoma de Madrid, tiene 3 sexenios de investigación reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora y 4 quinquenios de docencia. Es director del Instituto Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado y miembro del Consorcio Latinoamericano. Es decir, creo, sin miedo a equivocarme, que nos va a hablar con conocimiento de causa el profesor. Sepan, antes de darle la palabra a usted, profesor, que al finalizar se abrirá un espacio de preguntas, ¿no? Quien quiera puede ir escribiéndolas en el momento en el chat, las vamos a ir recogiendo y después se las formulamos al profesor, o quien prefiera también al finalizar activa directamente el micrófono y hace la pregunta de manera directa. Otra cosa también que queremos pedirle, si pueden en el chat ir indicando el país, ¿no?, desde el cual nos están viendo, están participando, por favor. Gracias. Bien, Marcos, bienvenido y adelante. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Karim, por la amable presentación y muchísimas gracias, Octavio, por la invitación a esta jornada. La verdad que estoy encantado de volver a la UCA. La primera vez que estuve en la universidad físicamente fue en 2006, fue en una jornada que participé con varios compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid, y lo cierto es que desde esa fecha hemos realizado muchas cosas juntos, junto al profesor Octavio Lopete, junto al profesor Juan Navarro Floria, jornadas, seminarios, publicaciones. Por lo tanto, aunque sea virtualmente, estoy encantado de volver a estar en esta universidad. Me habéis pedido hablar de la protección de los sentimientos religiosos, haciendo especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y efectivamente es un tema muy importante. Y aquí quiero hacer una cuña publicitaria porque en estos momentos estamos a punto de enviar para publicar un libro sobre libertad de expresión y libertad religiosa, y tengo el honor, además, de
coordinarlo junto al profesor Martínez Torrón y al profesor Santiago Cañamares, que son catedráticos ambos de la Universidad Complutense de Madrid y expertos en esta materia. Por lo tanto, para mí un auténtico placer y prontito saldrá. Y como decía, es un tema muy importante porque si a finales del siglo XX parecía que la protección penal tradicional de las legislaciones europeas ya no iba a ser necesaria, nada más comenzar el siglo XXI quedó claro que esta protección es más importante que nunca. En 2004 se produjo el asesinato de Theo Van Gogh, tras realizar su película Sumisión, en la que criticaba el Islam. En 2005 se produjeron los alborotos enfurecidos por las caricaturas de Mahoma, y en 2015 ocurrió la tragedia del semanario satírico Charlie Hebdo. La confrontación de estos dos derechos, como bien decía el profesor Loprete, es posiblemente uno de los conflictos jurídicos más importantes. Estamos hablando de dos derechos fundamentales, dos conquistas de la sociedad democrática, y los tribunales tienen que ver cuál prevalece y tiene que hacer un ejercicio de ponderación antes de dictar sentencia. Esta confrontación de derechos se ve de forma diferente en Europa que en otros lugares, como por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos la libertad de expresión es una libertad sagrada y entonces hay plena libertad de expresarse, se admite el delito de odio sin ningún tipo de problema, y se produce la situación en la que el Estado fija las reglas de juego y molesta lo menos posible. En Europa, sin embargo, la situación es distinta. En Europa, el mayor peligro para la democracia es el delito de odio. Y entonces todas las legislaciones europeas intentan defender la libertad religiosa atendiendo a este delito de odio. Los delitos de odio son acciones que generan violencia, como la cristofobia, la islamofobia, el antisemitismo, y entonces hay un colectivo claro. Y además siempre se produce la connotación de la discriminación. Europa tuvo un siglo XX lleno de problemas, con regímenes totalitarios, con guerras, y entonces la situación europea es sensible ante esta situación y por ello defiende el Estado con toda la fuerza y tiene en cuenta este tipo de delito como antes señalaba. A diferencia de Estados Unidos, en Europa se permite que el Estado entre en nuestras casas sin ningún tipo de problema. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene en cuenta muchos factores a la hora de ponderar. El punto de partida lo señaló el Tribunal Europeo en una sentencia de 1994, en la sentencia Otto Preminger, en el que señaló que ni las confesiones ni los creyentes están libres de crítica. Por lo tanto, permite que se moleste a las confesiones y a los creyentes. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha indicado que no existe en el convenio un derecho al insulto. Por lo tanto, no protege las palabras insultantes, las palabras injuriosas, calumniosas, racistas. Por tanto, la libertad de expresión tiene límites. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplica el test de proporcionalidad a la hora de decidir cuando se produce esta confrontación. Por lo tanto, estamos ante un problema de límites, estamos ante un problema de ponderación, estamos ante un problema de proporcionalidad, ver cuál es el fin adecuado. Entonces, atendiendo a este test de proporcionalidad hay que tener en cuenta diferentes criterios. En primer lugar, no se ampara un discurso que esté expresamente prohibido en la ley. Esto significa que, se reconoce a los Estados un amplio margen de apreciación, pero el Tribunal Europeo lo que hace es un ejercicio de supervisión, de comprobación de que esas legislaciones tampoco producen situaciones abusivas para los ciudadanos. ¿De acuerdo? Es decir, no se ampara lo que esté prohibido en la ley, pero esas prohibiciones no pueden ser abusivas. En segundo lugar, el Tribunal Europeo exige que la prohibición persiga un fin legítimo. Y el principal fin legítimo es la dignidad de las personas. Pero hay otros fines legítimos, como es los derechos de los demás, la seguridad, el orden público. Y por ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no permite el insulto gratuito, porque no aporta absolutamente nada al debate de las ideas. Tampoco permite los discursos falsos, ni permite ningún hecho
ninguna situación en la que se nieguen hechos probados. Por lo tanto, estas situaciones, el tema de no permitir el insulto, es muy habitual en las sentencias del Tribunal Europeo cuando se está analizando esta confrontación de derechos. Y luego también otro principio que se tiene muy claro es la nítida separación entre lo que es información y lo que es opinión, entre lo que es hechos probados y lo que son apreciaciones subjetivas. En tercer lugar, el Tribunal Europeo exige que la prohibición sea necesaria en una sociedad democrática. Y tiene en cuenta, además, otros factores. En primer lugar, tiene siempre en cuenta el contexto en el que se produce ese discurso. Es decir, tiene en cuenta que si el discurso se produce en una situación política social tensa. Se tiene en cuenta también el momento, se tiene también en cuenta las circunstancias. Se sopesan los intereses en juego. Se sopesa la manera en la que se expresa, el tono, el modo. Se tiene en cuenta el medio utilizado, se tiene en cuenta también la persona afectada, no es lo mismo que sea una persona pública que no lo sea. Se tiene en cuenta el potencial de las declaraciones, es decir, las consecuencias que puede tener ese discurso. Por lo tanto, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, bueno, las tiene que tener en cuenta el Tribunal Europeo para dictar sentencia, para ponderar previamente. Por lo tanto, vemos que son muchos elementos y todos ellos hacen que varíen las decisiones, dependiendo de todos estos factores. Ahora me voy a referir sintéticamente a algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ver ejemplos de confrontación entre la libertad de expresión y la libertad religiosa. Hay que decir que no hay una doctrina única, y esto es importante, y la prueba de que no hay una doctrina única es el hecho de que hay votos particulares en las sentencias. Por lo tanto, no se puede hablar en términos absolutos. Hay que analizar caso por caso, hay que ver sentencia por sentencia, se puede llegar a algunas conclusiones, pero nunca estas conclusiones son generales porque, repito, tenemos que tener en cuenta todos los factores que antes hemos indicado. Bien, voy a hacer referencia en primer lugar a algunas sentencias que no han amparado la libertad de expresión. Por ejemplo, el caso ZB contra Francia de 2021. En este caso, el demandante regaló a su sobrino una camiseta, su sobrino tenía 3 años, le regaló una camiseta con unos eslóganes donde se hacían alusiones terroristas. Por la parte delantera ponía "soy una bomba" y por detrás ponía "Yihad nacido el 11 de septiembre". El niño fue a la guardería y cuando estaba en ella, pues los profesores vieron la camiseta, que tampoco iba visible, pero cuando tuvo que ir al baño y tal, vieron que llevaba la camiseta. Lo denunciaron ante la directora del centro lo denunció ante la autoridad competente y en definitiva se inició el proceso. El demandante decía que se había hecho ese regalo, esa camiseta, en tono humorístico. Las expresiones eran unos eslóganes que venían en la camiseta sin darle mayor importancia y que en ningún caso había que darle mayor trascendencia. El Tribunal Europeo dio la razón a los tribunales franceses porque condenaron a esta persona por delito de odio. Y, repito, el Tribunal Europeo confirmó lo dictaminado por los tribunales franceses, señalando que se había instrumentalizado al niño y que se había utilizado al niño como un niño mensaje, ¿no?, de ideología terrorista. Otro caso reciente es el caso Zemmour contra Francia de 2022. El demandante era un político francés que había salido en las últimas elecciones presidenciales el 4º candidato más votado. En una entrevista en la televisión hizo alusión a los musulmanes y habló de ellos de una forma despectiva. Concretamente hablaba de invasión, hablaba de comparaba el Islam con el terrorismo, decía que había que elegir entre Islam o Francia y, en definitiva, inmigración cero era su principal mensaje. El tribunal, en este caso europeo, dio la razón a los tribunales franceses por delito de odio. Decían que evidentemente se denotaba en las palabras del demandante una intención discriminatoria y además que la entrevista se había realizado en un horario de máxima audiencia, por lo tanto se tiene en cuenta el contexto de una televisión en un horario de mucha audiencia. Esta sentencia recuerda a otra, la sentencia Sánchez contra Francia, resuelto por el Tribunal Europeo en 2021.
En este caso, los tribunales franceses condenaron al alcalde de una localidad francesa porque en su muro de Facebook se habían señalado una serie de expresiones también contra los musulmanes. Unos mensajes ofensivos, pero se da la situación de que no había sido él el que había puesto estos mensajes, sino que en su Facebook podían entrar personas y al hilo de un comentario que hizo de un contrincante político, pues se hicieron unas expresiones en su Facebook contra la comunidad musulmana, contra la inmigración, relacionando a los musulmanes con la delincuencia. Entonces, el Tribunal Europeo le condena por delito de odio y, en este caso, bueno, pues se dice que tuvo responsabilidad porque no actuó con celeridad en quitar esos mensajes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, además, se destaca la responsabilidad de los políticos. Es decir, un cargo político pues tiene una responsabilidad mucho mayor en el tema de la inmigración y todas estas cuestiones que se puedan discutir. Y esta sentencia es importante porque alude al delito de odio en Internet. Es decir, Internet todos sabemos que es un espacio público donde la libertad de expresión a veces se convierte en libertad de agresión. Internet es un sitio donde cualquiera puede opinar y donde la acción-reacción es absolutamente inmediata. Y un discurso de odio en Internet es peligroso porque, como todos podemos estar comprobando ahora mismo, uno puede estar hablando tranquilamente en España, pero le están escuchando en Argentina, le pueden estar escuchando en otro país, en este caso pensemos un país musulmán. El discurso de odio es peligroso por eso, es decir, el impacto que tiene inmediato es extraordinario, se hace viral cualquier tuit en cuestión de segundos y la sociedad musulmana hay que tener en cuenta que no tiene los mismos valores que tiene Occidente. Es decir, la sociedad musulmana tiene una visión distinta de los derechos humanos, no compran la democracia occidental y la religión no es una elección personal. Es decir, esto es bastante distinto. Y además no admiten las críticas respetuosas habitualmente de los musulmanes, por lo tanto, se considera o consideran que es un ataque personal. Esta sentencia alude al Código de Conducta de 2016, un código de conducta que firmó la Comisión Europea con varias plataformas digitales como Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft, frente a los discursos de odio en línea. En 2022 se ha aprobado una legislación también para intentar frenar los delitos de odio en línea. Pero los delitos de odio en línea, al final, es lo que sucede. Son muy complicados de seguir, de averiguar quién realmente los ha hecho. Y además sucede que muchas veces las plataformas digitales, cuando uno se dirige a una plataforma digital y señala que ha habido una situación que se puede considerar delito de odio, normalmente la respuesta es de que no se han infringido las normas. Por lo tanto, todavía está por desarrollar esta protección en Internet, que, repito, es uno de los sitios ahora más habituales donde se producen este tipo de delitos. Por otro lado, el Tribunal Europeo ha amparado la libertad de expresión en sentencias recientes. Por ejemplo, en el caso Cachechiladze contra Georgia de 2021, los tribunales de Georgia consideraron que la publicidad de una empresa que producía preservativos se había propasado y había violado los sentimientos religiosos porque en su publicidad utilizaba unas imágenes religiosas y concretamente la imagen de una santa ortodoxa que se mordía el labio. La empresa se defendió diciendo que su marca lo único que hacía era promover las relaciones sexuales seguras y que lo que hacía además era ayudar, porque era una sociedad, la georgiana, donde el tema sexual era un tema tabú. Bien, el Tribunal Europeo consideró insuficientes las razones de los tribunales de Georgia para condenar y efectivamente, además, consideró que se había priorizado la ética de los fieles ortodoxos frente al equilibrio de valores protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo se refiere en esta sentencia al tema de la moral pública como límite y alude concretamente a otra sentencia de 2018, el caso Segmadienis, en el que se condenó a Lituania porque no había protegido la libertad de expresión de una empresa textil que también había hecho una publicidad en la que aparecían unas figuras
a imagen de Jesucristo y de la Virgen María con unas expresiones que decían Jesús, qué pantalones, querida María, qué vestido. Para el Tribunal Europeo estos mensajes no eran ofensivos y además tenían unas connotaciones cómicas y religiosas. Otro caso es el caso Rachewska contra Polonia de 2022. La demandante en este caso era una cantante famosa polaca que fue condenada por los tribunales polacos por sus declaraciones en una entrevista en la que se metía con la Biblia. Decía que la Biblia era la unión de unos cuentos y que además había sido escrita por alguien que estaba colocado o borracho. El Tribunal Europeo consideró que los jueces no habían evaluado correctamente el contexto en el que se había realizado estos comentarios y además que defendió que la joven lo único que había hecho era estas declaraciones para captar la audiencia joven, que es la que la sigue. Por lo tanto, defendió la libertad de expresión de la cantante polaca. Otro caso es el asunto Voto contra Francia de 2022. En este caso, el Tribunal Europeo dio la razón a la demandante, que era miembro del grupo radical Femen. Todos sabemos que Femen es un grupo feminista radical que suele actuar en todo el mundo, bueno, en todo el mundo, en Europa. Es un grupo, un grupo feminista surgido en Ucrania en 2008. Y bueno, el caso concreto es que había sido condenada en Francia por entrar en una iglesia semidesnuda, con unos eslóganes en su cuerpo que hacían unas alusiones al tema del aborto. Además entró con un velo simulando ser la Virgen María e interrumpió un coro que estaba actuando y haciendo una interpretación para unos días posteriores de la Navidad. Bueno, su fin era protestar contra la posición de la Iglesia Católica, la posición clara contra el aborto. El Tribunal Europeo consideró que la protesta se realizó en un contexto en el que se está precisamente hablando de la mujer, en un contexto sobre los derechos de la mujer. Por lo tanto, consideró que no se había examinado correctamente el contexto en el que se produjo esta situación. Por lo tanto, una sentencia muy llamativa y muy reciente. En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Europeo en 2018, en el caso Marilla Alekhina y otros. En este caso, Rusia condenó a un grupo de música, a 3 mujeres del grupo Pussy Riot, que habían entrado en la catedral de Moscú para hacer una canción protesta. Y se metían con la Iglesia Ortodoxa rusa, se metían también con Putin y hicieron además un vídeo y habían llamado a los periodistas para que aquello tuviese mucha más trascendencia. Según el Tribunal Europeo, en los lugares de culto hay que seguir unas normas de conducta, pero en este caso concreto no se había producido ningún tipo de daño personal ni material, tampoco se había interrumpido ningún acto religioso y que en realidad, pues bueno, además no se había tenido en cuenta la letra de la canción, que por lo visto pues era una letra muy tranquila, ¿no? Entonces, consideró que bajo ningún concepto tampoco se entendía que se hubieran retirado los vídeos publicados en Internet y se reconoció, por tanto, la libertad de expresión. En esta sentencia acaba de destacar que hubo un voto particular de la jueza María Elósegui, en el que dijo que el Convenio Europeo no protege el asalto a los lugares de culto ni tampoco el menosprecio a los creyentes y que en este caso evidentemente se había producido una provocación. En cuanto a España, hay que decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha convertido en la última esperanza, en algunos casos concretos, de ataques flagrantes a la libertad religiosa y a los sentimientos religiosos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Pamplona en 2015 organizó una exposición artística en la que se expuso una obra que se titulaba Amén y en la que aparecían las fotos del autor de la obra junto a la palabra pederastia escrita con 242 hostias sagradas. Esto obviamente originó una situación muy tensa en la ciudad, en los partidos políticos y sin embargo no causó el efecto que se esperaba, que era que se retirara la obra. La Asociación Española de Abogados Cristianos se querelló y, bueno, como os digo, no se retiró la obra de la exposición, llegó al juzgado de instrucción de Pamplona y el juzgado de Pamplona lo archivó
porque dijo que no se había producido una violación de los sentimientos religiosos y además el juez de instrucción hablaba, refiriéndose a las hostias sagradas, como objetos blancos y redondos de pequeñas dimensiones. Es decir, a lo más sagrado que puede haber en la religión católica, lo describía de esta forma. Bien, la Asociación Española de Abogados Cristianos continuó el proceso y entonces interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Navarra. La Audiencia Provincial de Navarra lo desestimó, diciendo que no se ofendía los sentimientos religiosos de nadie y que no se observaba ninguna intención de ofender por parte del autor. Bien, la Asociación de Abogados Cristianos continúa con la demanda y llega al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en el 2017 inadmitió la demanda por no ver ninguna trascendencia constitucional en el caso. Con lo cual, ya solamente queda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ahí estamos. La Asociación de Abogados Cristianos acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en 2019 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió la demanda. Por lo tanto, ahora estamos esperando la sentencia, pero hay que llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este caso para ver qué es lo que decide. Este caso se puede parecer, en cierta forma, creo que es más grave, pero en cierta forma al caso que ha comentado antes Octavio Loprete ocurrido en la Universidad de Cuyo, ¿no? Esa imagen crucificada de una mujer con la cabeza de burro. Bien, yo, dado que este era cuando Octavio Loprete me comentó esta situación, cuando me invitó, sí me gustaría comentar o dar mi opinión en esta situación de la libertad de expresión y en relación con las obras artísticas. Yo lo que sí que tengo claro es que el arte se caracteriza por emocionar, el arte se caracteriza por conmover. Entonces, creo que una obra de este tipo, es decir, una bazofia, una estafa artística, realmente no puede tener el reconocimiento de artístico por ningún lado. Es decir, creo que el arte debe tener un mínimo de calidad, tiene que tener una técnica. Es decir, no todo es arte. Creo que habría que tener en cuenta, sobre todo, dada la situación, pensando en el caso de Pamplona, que era una exposición en un lugar público. No público que podía acudir todo el mundo, sino apoyado por el Ayuntamiento de Pamplona. Entonces, creo además que esto es a más a más. Entonces, los artistas crean arte, pero los que crean odio no se pueden calificar de artistas, sino creo que habría que llamarlos directamente antiartistas. Creo que si la ambición artística de una obra es generar odio, no puede estar amparada por la libertad artística ni puede tener visibilidad. Dicen que las grandes obras nacen del dolor, de la conmoción interna que tiene uno mismo y crea una obra. Una persona que tiene odio, lo único que va a generar es odio. Entonces, si el público es la mitad, como dicen los que saben de arte, que el público es la mitad de una obra, creo realmente que en una obra donde la mitad siente odio, pues estamos ante una no obra. Una cosa es provocar y otra cosa es insultar. Y la libertad de expresión no puede ser una excusa para insultar, ni para agredir. Cuando una obra genera rechazo, se suele justificar diciendo que el autor lo ha hecho sin intención de ofender, que lo que ha hecho ha sido una gamberrada, que lo que ha hecho ha sido una parodia. Pero si el artista no se toma en serio su obra, no puede pretender que no tenga consecuencias, porque el público, pues sí, puede considerar que esa obra produce odio. Estas obras responden a una estrategia muy sencilla, que es calidad mínima e impacto máximo. Es decir, obras que no valen absolutamente nada, como decía antes, que son una verdadera estafa, se convierten en conocidas gracias a la publicidad que consiguen, y la consiguen metiéndose, en este caso, con la Iglesia Católica. Por lo tanto, hacer una obra de este estilo tiene mucho que ganar, porque sale gratis y además pues te haces famoso. Creo que cuando un Estado no protege la libertad religiosa, las demás libertades se debilitan y es una sociedad menos democrática.
Es decir, el objetivo del Tribunal Europeo es aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y conseguir una sociedad moderna y avanzada. Pero dudo que se consiga una sociedad moderna y avanzada aceptando obras que son insultantes. En España se suele priorizar la libertad de expresión sobre la libertad religiosa habitualmente en los pronunciamientos judiciales, pero quiero destacar dos sentencias muy recientes en las que la cosa no es así. La Audiencia Provincial de Málaga, en 2021, condenó a una activista feminista que había hecho una especie de procesión de Semana Santa, pero a su forma, en la que autodenominó esa procesión como la del Chumino Rebelde, y se dedicaron, ella y otras, a hacer expresiones en contra de la Iglesia Católica, insultos a la Iglesia Católica, e incluso leyó un credo interpretado soezmente que era realmente pues muy molesto. Ella defendía que lo hacía por el interés público que tenía la cuestión feminista y que era su forma de manifestarse. Bien, pues la Audiencia Provincial de Málaga dijo que se había violado la libertad religiosa. Por lo tanto, es importante esta sentencia. Y otra sentencia aún más importante, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2020, que declara la constitucionalidad de la condena impuesta por interrumpirse una misa católica. Sucede que en Gerona, en una misa, un grupo de jóvenes en un momento determinado se levantaron y empezaron a chillar fuera rosarios de nuestros ovarios, a enseñar pancartas a favor del aborto y además hicieron una grabación y paralizaron la misa. Bien, pues el Tribunal Constitucional, repito, reconoció la constitucionalidad de la condena impuesta. Hay que decir que hay una entidad, una asociación pública, que es una asociación heroica, que se llama Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, que dirige María García, que hace todos los días, publica todos los días los insultos, los ataques religiosos que hay. Y a final de año hace un informe final donde uno ve un documento de cientos de páginas de ataques. Si vemos los ataques que ha habido esta última semana. 17 de abril, pintada en una sinagoga en Barcelona. 17 de abril, artículo de prensa contra la religión católica. 11 de abril, una política andaluza dice que se debería derogar del Código Penal el delito contra los sentimientos religiosos. 11 de abril, profanan una iglesia en Madrid. 9 de abril, un partido político que dice que no hay derecho a que haya un cementerio musulmán. Bien. Y bueno, y más recientemente, la televisión pública catalana emitió en plena Semana Santa un programa en el cual hirió los sentimientos católicos. Resulta que era una actriz disfrazada de virgen que hacía comentarios sobre su vida sexual, intentaba ligar con los entrevistadores y se burló de los creyentes. Y todo esto con las risotadas del presentador y de los colaboradores. Bien. Quiero destacar que se produce en una televisión pública. Entonces, también al hilo de lo que decía el profesor Loprete, parece que se quiere normalizar el insulto. Parece que se quiere que no haya reacción y que la gente se habitúe y se acostumbre a este tipo de situaciones insultantes. Parece que la religión es contraria al progreso. Entonces, parece que la religión frena los nuevos derechos y entonces cada vez hay más ataques, como decía, de este observatorio que se dedica a señalarlos, y ya directamente en Semana Santa se hace este programa. Y es curioso, ¿no? Porque se habla de que lo importante es que se consiga una sociedad más tolerante. ¿Y cómo se va a conseguir una sociedad más tolerante si la televisión pública hace programas intolerantes con los católicos? Creo que es una contradicción absolutamente a observar. En España hay diversidad religiosa, pero los ataques a los sentimientos religiosos tienen normalmente, como también sucede en el resto de Europa, un destinatario principal, que es la Iglesia Católica. Parece que se ofende menos a la Iglesia Católica por ser mayoritaria en España, pero no es así.
Es decir, el delito de odio es contra el colectivo y no es solamente contra la minoría. La Iglesia Católica también entra, como decía al principio. Con las religiones no se bromea, pero con algunas incluso menos, como hemos señalado antes. Y en España las confesiones religiosas están hartas y de hecho en 2016 hicieron un comunicado público en el que decían que ya está bien de los ataques que están recibiendo. Es decir, una llamada de atención ya hace unos cuantos años. Creo que la identidad religiosa es muy importante y no es menos importante que el resto de identidades. Es decir, creo que si ahora mismo yo me metiera con el matrimonio canónico, bueno, pues no pasaría gran cosa. Pero si te metes con el matrimonio homosexual, la cosa cambia. Por lo tanto, creo que la identidad religiosa es tan importante como otras identidades y creo que el sentimiento religioso se debe proteger igual que se debe proteger la homofobia o el machismo. Para finalizar, considero que los órganos públicos de gestión que existen en España deberían hacer más por la protección de los sentimientos religiosos. Es decir, la función principal de los órganos de gestión, tanto en España como en el resto de países, es velar por la libertad religiosa. Y si ese órgano vela por la libertad religiosa, tiene que hacer algo más porque se proteja la libertad religiosa. Y digo, por ejemplo, en España, si uno mira la página web de la Subdirección General de Asuntos Religiosos, que es el principal órgano de gestión de la libertad religiosa en España, si uno la mira ahora mismo, verá que el último informe de libertad religiosa publicado es de 2018. Si uno mira la página web de la Dirección General de Derechos de los Animales, porque en España hay una Dirección General para los Animales, pero una subdirección para la libertad religiosa, si uno mira la página de la Dirección General de los Animales, verá que hay un informe de 2022 donde se indica que el 80% de los españoles están muy preocupados por la protección de los animales. Bueno, creo que los órganos públicos de gestión deberían sensibilizar más sobre el discurso de odio para favorecer la diversidad y la tolerancia, y también creo necesaria mayor implicación de las confesiones religiosas en las denuncias de los particulares por violación de libertad religiosa. Y con esto doy por concluida la intervención. Quedo abierto a lo que queráis y al debate con todos los presentes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Como bien decía él, entonces abrimos el espacio para preguntas. Quien quiera activar el micrófono puede hacerlo de manera directa, ya que en el chat no hay ninguna. Le pide la palabra al profesor Martínez Torrón. Si puedo lanzarme para primero felicitar a Marcos González por su estupenda exposición de un tema tan complicado, para agradecerle que haya hecho este acto de propaganda de este libro tan estupendo que está a punto de salir y que recoge algunas de las ponencias que fueron presentadas en el último coloquio del Consorcio Latinoamericano en Córdoba. La verdad es que hemos trabajado con mucha ilusión en ese libro, que yo creo que en unas pocas semanas estará visible. Yo quería hacer un breve comentario y una pregunta. El breve comentario va al hilo de lo que en un momento determinado, Marcos, decías de que el Tribunal Europeo parece ser como la última esperanza frente a la jurisprudencia, pero yo no tendría demasiadas esperanzas, quiero decir. En concreto, ese caso que mencionabas de los abogados cristianos, que me parece que es un suceso tremendamente serio, porque yo no sé quienes hayan seguido este tema directamente, pero no es que simplemente no eran hostias consagradas, obtenidas de misas reales, cosa que el propio autor dejaba claro, que había ido a multitud de misas hasta coleccionar, no me acuerdo cuántos cientos de ellas le hicieron falta para confeccionar la supuesta obra de arte. Sobre todo porque parece que se espera, me comentaba el otro día alguien del tribunal, que parece que se espera decisión en torno al verano, pero
Cuando reparas en el caso que mencionabas de los Pussy del Riot en Moscú, o el caso que Octavio ponía, el de Butón contra Francia, un caso de octubre pasado de una señora que hizo aquí una performance sobre el aborto de Jesús con unos hígados de vaca en una iglesia de París, yo tengo la impresión de que el Tribunal Europeo no ha prestado demasiada atención a lo que es la profanación de bienes sagrados o de lugares de culto, con lo cual realmente tengo curiosidad por ver qué ocurre en este caso, que es muy flagrante, pero no tendría demasiadas esperanzas, me temo. Y luego la pregunta tiene que ver con algo que mencionabas ahora al final. Marcos y yo estamos muy de acuerdo en muchas cosas y a veces en parciales desacuerdos. Yo soy uno de esas personas que piensa que el artículo 525 tampoco pinta mucho en España, no porque sea muy amigo de que se insulte a la gente, sino por otras cosas. Y yo me pregunto si a veces, más que convertir el país en una especie de nueva inquisición de sentimientos religiosos o no religiosos de unos y otros, no creo que el derecho esté para esas cosas, ¿no valdría más la pena atacar por algo que has mencionado en un par de ocasiones? eh, la utilización de dinero público o la utilización de espacios públicos, que me parece que eso debe marcar una diferencia. Si no es lo mismo que un tipo insulte a una religión o a quien haga falta utilizando sus propios medios que utilizando algo que se paga con dinero de todos los ciudadanos o que utilice un espacio que es común a la ciudadanía, como es la calle. Y por otra parte, atacar más por la vía de la educación. Es decir, lo que ocurre con la religión, que tú mencionabas muy expresivamente y muy acertadamente, ocurre en realidad con todo. Va extendiéndose una cultura en que los personajes públicos solo hablan insultando unos a otros sin apenas contenido. Yo me pregunto si no valdría la pena también atacar más por la vía educativa, de generar, por ejemplo, códigos éticos en los medios de comunicación, en lo que es la praxis de la comunicación de los personajes políticos y en el propio sistema educativo, que me parece que son ámbitos todavía. Hemos educado a la gente en muchas cosas, pero me parece que no la estamos particularmente educando en este ámbito del respeto en la oralidad de las expresiones. Gracias y perdón por la extensión. Perdón, Javier. ¿Cuál fue la normativa que invocaste del derecho interno español? El artículo 525 del Código Penal que Perfecto. mencionaba La Marcos, que es multa para los insultos. el escarnio a los, digamos, a la religión o a las creencias con intención de ofender los sentimientos religiosos. Está bien. En el marco del Código Penal, ¿no? Sí. Perfecto. Perdón. Sí. Bueno, el profesor Torrón es una autoridad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo y yo todos sus trabajos los leo con atención y estoy totalmente de acuerdo siempre. Primero, el tema de lo que ocurrió en Pamplona. Efectivamente eran hostias consagradas de misas, por lo tanto, más evidente que este caso difícilmente habrá otro. Y los tribunales españoles dictaron sentencias, vean más la forma de dictar la sentencia, que lo he querido destacar, hablando de objetos blancos pequeños, de pequeñas dimensiones, inadmitiendo las demandas, diciendo que no había ofensa a los sentimientos religiosos. Realmente cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Porque si eso al final se acaba admitiendo, pues evidentemente la situación va a ser complicada. El tema del 525 del Código Penal, efectivamente, profesor Torrón no es defensor de este delito específico del Código Penal, pero yo, sin embargo, creo que no sobra. O sea, yo sinceramente creo que no sobra, porque es verdad que la mayoría de los casos que llegan por el 525 del Código Penal acaban en nada, pero bueno, este caso que antes decíamos de la Audiencia Provincial de Málaga es un ejemplo, ¿no?, de que no se puede hacer escarnio público y uno se lo piensa. Y se lo piensa porque realmente el tema que hay de fondo también, hablando de democracia y hablando de Estado democrático, es que al final, pues bueno, uno ve que se están aprobando leyes democráticas que están yendo realmente contra valores de personas que son creyentes. Y al final se crea esto de la moral pública, que también es un tema muy complicado,
Pero al final lo que es la moral pública es la opinión pública. Al final la opinión pública es lo que dice la ley. Lo que dice la ley actualmente, dependiendo del momento que existe, se producen situaciones en las que cosas que hasta hace poco tiempo no eran normales o naturales, ahora mismo son totalmente lo contrario. Y creo que en el tema de los sentimientos religiosos, cuanta más protección, mejor. Y lo creo realmente, porque al final el delito de odio es un delito específico contra el colectivo, se tienen que dar una serie de elementos, se tienen que estigmatizar, es decir, tiene un tipo muy definido. Pero creo que esos artículos del Código Penal están bien porque al final pues, hacen que la gente pues, se lo pueda tomar más en serio esto de los sentimientos religiosos y de la protección de la libertad religiosa. Yo realmente creo que no sobra y realmente creo que menos mal que están, porque si no, si siguiéramos la sentencia de Button contra Francia, pues tendríamos, y se aplicara en España el tema del, por suerte tenemos un delito de profanación en el 524 del Código Penal, pues no tenemos las iglesias todos los días llenas de gente protestando contra o a favor del aborto, porque precisamente existe este articulado en el Código Penal. Entonces yo realmente creo que no sobra y menos en la actualidad. Y de hecho es llamativo que sea una de las cuestiones que parecía que iban a ser modificadas y que no se han tocado. Por lo tanto, yo realmente ahí sí que no lo tengo tan claro. Yo creo que no sobra. Karim. En el chat siguen sin haber preguntas. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. Yo una breve intervención, si me permiten, también para felicitar al profesor Marcos González por su detallada y entretenida presentación, todo hay que decirlo, ¿no? Y según él iba exponiendo, pues efectivamente, cómo es relativamente fácil la crítica, muchas veces destructiva, frente a las doctrinas religiosas o frente a grupos religiosos, y ha puesto abundantes ejemplos, me venía a la cabeza también la sensibilidad que tienen algunos grupos frente al discurso religioso, que consideran que cualquier, digamos, valoración doctrinal o por parte de algún sacerdote, de un religioso, etcétera, en contra de determinadas ideologías dominantes, como puede ser relacionadas con la identidad de género, etcétera, son merecedoras de un reproche penal que, en definitiva, que constituyen delitos de odio, ¿no?, frente a estos colectivos. Y yo quería saber si, tanto en el ámbito latinoamericano, pues por los expertos que se han sumado a la reunión, como también en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si ha habido algún tipo de pronunciamiento que venga a poner un poco los puntos sobre las íes y decir, bueno, no toda manifestación de un discurso religioso en contra, yo qué sé, de la orientación sexual, de la identidad de género, etcétera, debe ser considerado como discurso de odio. Por lo menos en España ha habido bastantes reacciones en esta misma línea frente, pues, a algunos obispos en homilías o curas de a pie, ¿no? También, o manifestaciones hechas en medios de comunicación, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Marcos. Sí, bueno, yo a nivel del Tribunal Europeo no me consta que haya habido alguna sentencia en este sentido. No lo sé si el profesor Martínez Torrón lo puede confirmar, pero bueno, es verdad que en España se han producido situaciones efectivamente de delitos de odio que se ataca y se dice, y es una situación muy complicada esta, ¿no? Porque es lo que puedo hilar en relación a lo que decía antes. El tema de, en España, si nos centramos en España, de la situación que hay de dar a la libertad de expresión un
un derecho ilimitado en cuanto a su posible ejercicio, y que cada vez la libertad religiosa queda más limitada. Hay una doble velocidad, por así decir, de lo que es la libertad de expresión, que si estamos ante cuestiones que tienen que ver con tema religioso, todo el mundo pone mucho el foco dependiendo de quién lo haga, y en otras cuestiones, evidentemente, la libertad de expresión, como puede ser el tema del feminismo, como antes se señalaba, pues parece que la velocidad es mucho más rápida, en el sentido de que quien se meta con estas cuestiones va a tener problemas. El tema este de si los ministros de culto pueden hacer en su homilía un determinado discurso y demás, evidentemente, claro, podemos llegar a una situación en la cual, si se está admitiendo que es contrario al progreso la cuestión religiosa, o si las religiones frenan el progreso, puede darse la situación perfectamente que se llegue a la conclusión de que cómo se puede financiar a lo mejor a estas confesiones religiosas que hacen discursos contrarios al progreso. Entonces, esto ya se extralimitaría de lo que es ya incluso el Código Penal, y llegar a crear la posible situación de decir que es absolutamente intolerable que haya financiación pública a grupos que se dedican a defender cosas que son contrarias a unos ideales políticos de un momento determinado. Entonces, efectivamente, es una cuestión muy complicada y que, bueno, yo no he estudiado en profundidad, pero efectivamente tiene bastantes aristas. Gracias. Marcos, ahí el profesor, el doctor Eduardo Sodero, de Santa Fe, Argentina, pone sobre la mesa un fallo que ya lleva 30 años de la Corte Suprema Argentina, que cambió de alguna manera la pirámide jurídica y le da prevalencia al derecho internacional, asumiendo lo que es el derecho de réplica que obtuvo un abogado que se sintió agraviado por expresiones contrarias a la Virgen María en un programa de televisión. Lo que pasa es que ese derecho de réplica está previsto expresamente también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Que es el Pacto de San José de Costa Rica. No sé, Eduardo, si quieres hacer algún comentario. No, no quería sumar porque la verdad que ya con lo que hemos escuchado es bastante, ¿no? Mínimo aporte sobre esto que me parecía que en su momento, el caso que más estudian nuestros estudiantes en Argentina, ese quizás, ¿no? Pero que estaba muy bueno la referencia de la Corte Argentina, que el de la libertad religiosa es un derecho natural. Se lo cita como un caso clásico de ver que es un derecho que las personas tenemos por el solo hecho de ser tales, y que merece la tutela, digamos, del Estado y de los jueces, inclusive aunque el legislador se quede atrás. Como a pesar de pasar 30 años, como que vamos cada vez más para atrás, ¿no? En lugar de avanzar, vamos perdiendo esa conciencia de tomar responsabilidades, más allá que de vez en cuando, con esto de la semana pasada, la Corte dio como un paso adelante de respetar las libertades religiosas con el derecho de la Iglesia a tener su registro, ¿no? Eso es algo que celebramos, pero en su momento en Medida contra el Aborto fue importante para decir, bueno, el derecho que no agreven a la Virgen forma parte de nuestras propias creencias, está en la esencia, en el centro de nuestras convicciones religiosas, y eso merece tutela constitucional. En el fondo, esto de la dignidad humana, que yo ponía ahí más arriba, porque siempre me acuerdo de esto de Finis cuando habla del bien humano básico de religión, que si lo ignoramos es la injusticia máxima, junto a otras. Así que, bueno, nada más, esta nota por si alguien de otro país quería tener noticia de esto. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier. Sí, ahora un comentario, pues te doy la palabra, Javier. No, me quedé pensando lo de la financiación, que decía Javier, que uno podría sentirse, digamos, que podría afectar el principio de neutralidad que el Estado financie determinadas expresiones que conllevan o un discurso de odio u ofensas a un grupo de la población. También podría darse a la inversa, gente que critique, por ejemplo, en Argentina, que el Estado sostiene el culto católico cuando quizás se sienten ofendidos por alguna posición, ¿no?, de la Iglesia Católica. Pero en definitiva el tema de la financiación creo que también es importante, y saber que evidentemente uno nunca está de acuerdo con todos los pesos, a dónde se destinan todos los pesos que uno paga al Estado, ¿no? Perdón. Sí, Javier. No, sí, sobre este punto, no creo que sea simplemente solo por la neutralidad del Estado, Octavio. Yo creo que, además de la neutralidad, igual que antes decía, yo no creo que el derecho esté para respetar
asegurar el respeto de sentimientos, pero creo que cuando se utilizan espacios públicos o dinero público, me parece que más allá de lo que es la neutralidad del Estado, hay una especial responsabilidad de los poderes públicos de garantizar que eso no se utiliza para ofender la dignidad de determinados colectivos o grupos religiosos o no religiosos, cosas que podían hacerse perfectamente en otros lugares. No, pero yo tenía una duda en relación con, no sé si Eduardo o tú mismo, como veáis, en relación con este tema del derecho de réplica, que lo voy a leer porque lo menciona en el artículo, en el capítulo sobre Argentina que publicamos ahora en el libro, pero me quedó la duda de ese derecho de réplica es por una información que se presumía falsa o incompleta o simplemente por la cuestión de la opinión ofensiva. Si Perdón, fuera en España, salvo que fuera una información falsa, ese derecho de réplica no se concedería, por lo que yo no puedo Una decir. lesión a las Sin embargo, si hay un convicciones tema de hechos, es diferente. Una lesión, ¿no, Juan? claro, fueron unas expresiones de un de Almiro Sáenz, se llamaba el señor, que había hablado en un programa de Gerardo Sofovich, que era un programa muy, que era un programa muy mirado en ese momento, donde había tenido expresiones agraviantes a la señora, no me acuerdo bien cuáles habían sido, ¿no? Pero creo que la había insultado. Entonces, Miguel Ángel En Mejía. definitiva, una lesión a las convicciones religiosas. ¿Sí, Juan? Perdón, respondiendo a lo que dice Javier, en realidad es un caso muy curioso. Es un caso muy importante por varios motivos, pero en este punto particular, en realidad la Corte deformó lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, porque el pacto, el artículo 14, habla de rectificación o respuesta frente a informaciones inexactas o agraviantes. Y en este caso, en verdad, era una respuesta a una valoración. En fin, inexactitud, era una opinión lo que se había vertido, y de hecho después la Corte, en fallos posteriores, corrigió eso y aclaró que solamente la rectificación corresponde frente a una información inexacta y no frente a una opinión con la que uno disiente. Lo que pasa es que en ese caso fue una réplica en sentido estricto, fue una réplica a una opinión valorativa, digamos, de la acerca de la Virgen, ¿no? ¿Alguien más que quiera intervenir, hacer alguna pregunta al profesor González? ¿Podemos sacar alguna conclusión? Los españoles ya no hablamos más porque si no, no nos dejan participar en ningún otro webinar. No, a mí igual me impresiona la cantidad de fallos que tiene el Tribunal Europeo. Acá son muy de vez en cuando, por lo menos de estos temas, ¿no? ¿Fallos en cuál de los sentidos? Los fallos de sentencia del Tribunal Europeo. Sí, sí, hay muchas sentencias y el libro tiene un artículo espléndido del profesor Martínez Torrón que los analiza, con lo cual recomiendo vivamente su lectura en cuanto esté publicado. Muy bien. Bueno, Karim. Sí, ahí en el chat también están agradeciendo, profesor, su exposición. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a ir terminando la reunión, agradeciéndole nuevamente, profesor, por su exposición, tal cual dijeron algunos participantes, la claridad, la precisión y su manera tan didáctica de exponer acerca del tema. Agradecerles también al resto de los participantes, y como siempre decimos, vamos a ir informando de próximas actividades, ¿no, Octavio? Que vayamos organizando junto al IDEC. Por supuesto, y bueno, será también un intercambio siempre con los amigos de España, bueno, y del resto de Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por participar, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Buenas tardes a todos, muy amables.